Hay historias que no empiezan con grandes acontecimientos, sino con algo mucho más silencioso, una decisión pequeña, casi invisible, que cambia el destino de varias vidas sin hacer ruido. Esta es una de ellas. Durante 3 días seguidos, el camino había sido exactamente el mismo: polvo, viento suave y un horizonte que parecía no acercarse nunca. Ruth caminaba sin prisa, pero sin detenerse. No porque tuviera un destino claro, sino porque avanzar era lo único que siempre le había funcionado. Llevaba consigo muy poco. Un bolso gastado, un par de botas que ya no estaban hechas para tantos kilómetros, y una pequeña cantidad de dinero bien escondida, ganada con esfuerzo en un concurso local de panadería. Había sido un momento curioso. Cuando el juez probó su pan, el ambiente cambió. Un silencio breve, significativo, de esos que dicen más que cualquier aplauso. Pero ese momento no había sido suficiente. Las oportunidades aparecieron, pero no para ella. Las miradas iban primero a su apariencia, luego a su rostro, y después se desviaban. Sonrisas educadas, excusas suaves, puertas que nunca terminaban de abrirse. Ruth ya conocía ese patrón. No era nuevo. Así que hizo lo que siempre hacía. Siguió caminando. Porque hay personas que, aunque el mundo no les dé un lugar claro, deciden seguir adelante de todas formas. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a bajar lentamente, algo rompió la monotonía del paisaje. No fue un grito, ni un sonido fuerte. Fue algo mucho más sutil. Un sonido repetitivo, apagado, como el eco de una necesidad que ya no espera respuesta. Ruth se detuvo. Escuchó con atención. Y entonces lo sintió. No era solo un sonido, era una señal. A unos metros del camino, una casa permanecía en silencio. Las ventanas sin brillo, el ambiente detenido, como si el tiempo allí avanzara de otra manera. No había señales claras de actividad, pero algo en ese lugar pedía ser visto. Ruth no lo pensó demasiado. Simplemente caminó hacia la puerta. Cuando tocó, los segundos parecieron alargarse más de lo normal. Hasta que finalmente, la puerta se abrió. Del otro lado, una niña pequeña sostenía a un niño aún más pequeño en sus brazos. Pero no lo hacía como una niña, lo hacía como alguien que había tenido que crecer antes de tiempo. Sus ojos no mostraban sorpresa. Mostraban costumbre. Y eso fue lo que más impactó a Ruth. Porque hay miradas que cuentan historias completas sin decir una sola palabra. El niño, en cambio, estaba en silencio, pero no un silencio tranquilo. Era ese tipo de quietud que llega cuando alguien ya no espera nada. Cuando el cansancio supera cualquier intento de llamar la atención. Ruth lo entendió de inmediato. No necesitó explicaciones. No preguntó demasiado. Solo dijo, con una calma que parecía natural en ella: «Puedo encender el fuego y preparar algo caliente». La niña no respondió con palabras. Simplemente dio un paso atrás y dejó la puerta abierta. Y en ese pequeño gesto, todo cambió. Porque a veces, lo que transforma una historia no es un gran acto, sino una puerta que alguien decide no cerrar. Ruth entró. Y sin saberlo, acababa de cruzar hacia una historia que marcaría mucho más que ese día. Lo que encontró dentro explicaría todo. Pero eso apenas comenzaba. Lo primero que Ruth notó al entrar no fue el desorden, fue el esfuerzo. Todo estaba limpio dentro de lo posible. Los utensilios ordenados, la mesa despejada, los pocos objetos colocados con intención. No era una casa abandonada, era una casa que estaba intentando mantenerse en pie con recursos muy limitados. Y eso decía mucho más que cualquier otra cosa. La cocina, sin embargo, estaba fría. El fogón no había sido encendido en horas, quizás más. Ruth no necesitó preguntar para entenderlo. Había aprendido a leer esos detalles con el tiempo. Colocó suavemente al pequeño sobre una superficie segura y comenzó a trabajar. Sin hacer ruido innecesario. Sin imponer su presencia. Como alguien que sabe exactamente qué hacer, y también cuando no decir nada. El niño la observaba con una atención profunda, casi solemne. Cada movimiento parecía importante para él. Cada gesto, cada sonido, cada pequeño avance, era seguido como si se tratara de algo esencial. Y cuando finalmente el calor comenzó a regresar al ambiente, el cambio fue inmediato. No solo en la temperatura, en la energía. El niño dio 2 pequeños golpes con su mano sobre la superficie donde estaba sentado, como si aprobara lo que estaba sucediendo. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. La niña, en cambio, permanecía en la entrada. Observando. Evaluando. No con desconfianza,
sino con esa madurez silenciosa de quien ha tenido que entender el mundo demasiado pronto. ¿Cómo se llama?, preguntó Ruth con suavidad, refiriéndose al pequeño. Eli, respondió la niña, sin apartar la mirada. Hubo una pausa breve. ¿Y tú? Mai. Ruth asintió. No preguntó más. Porque había preguntas que no necesitaban respuesta inmediata, y otras que era mejor dejar que el tiempo revelara. Poco a poco, el aroma de la comida comenzó a llenar el espacio. Era un aroma sencillo, pero suficiente para transformar el ambiente por completo. Mai se sentó en la mesa. No con entusiasmo, sino con una especie de disciplina. Como si sentarse fuera parte de una responsabilidad más, no un momento de disfrute. Eso también decía mucho. Ruth sirvió el primer plato. Lo colocó frente a la niña. Y esperó. Mai miró el plato por un segundo, luego tomó la cuchara. Y comenzó a comer. No rápido. No desesperada. Pero sí con una concentración que revelaba cuánto lo necesitaba. Ese fue el momento exacto en que la casa dejó de sentirse vacía. El cambio fue sutil, pero real. Minutos después, la puerta volvió a abrirse. Un hombre entró. Se detuvo en seco. La escena frente a él no coincidía con lo que esperaba encontrar. Su hija sentada comiendo. Su hijo tranquilo. El ambiente cálido. Y una mujer desconocida, moviéndose con naturalidad en su cocina. No dijo nada de inmediato. Solo observó. Como si necesitara asegurarse de que lo que estaba viendo era real. Su mirada pasó de un punto a otro, hasta detenerse finalmente en Ruth. Ella no bajó la mirada. No se justificó. No explicó. Simplemente dijo, con una calma firme. Hay suficiente para todos. El hombre dudó un instante. Pero no por desconfianza. Por algo más profundo. Como si una parte de él hubiera estado sosteniendo demasiado durante demasiado tiempo, y no supiera si podía permitirse soltar, aunque fuera un poco. Finalmente, se sentó. Y comieron en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno. De esos que solo aparecen cuando algo esencial está ocurriendo, aunque nadie lo nombre. Cuando terminaron, Ruth recogió lo que había usado. Sin esperar agradecimientos. Sin buscar reconocimiento. Tomó su bolso. Y se dirigió hacia la puerta. El hombre la observó. Miró a sus hijos. La casa. El cambio. Y entonces dijo, sin mirarla directamente. ¿Podrías quedarte un poco más? No fue una invitación formal. Fue algo más honesto. Más real. Ruth se detuvo. No respondió de inmediato. Porque esa no era una decisión ligera. Quedarse significaba algo. Siempre lo significaba. Giró ligeramente la cabeza. Miró a la niña. Luego al pequeño. Y finalmente, al espacio que ya no se sentía igual que cuando había entrado. Dejó el bolso en el suelo. Sin decir una sola palabra. Y en ese gesto silencioso, comenzó algo que ninguno de ellos estaba preparado para explicar. Pero que todos necesitaban. Esa noche no hubo grandes conversaciones, pero sí una transformación silenciosa que ninguno de los tres ignoró. Ruth no preguntó por reglas, ni por condiciones. Simplemente observó, y comenzó a integrarse como si siempre hubiera estado ahí. No ocupó espacio innecesario, no cambió el orden de la casa, pero cada pequeño gesto suyo parecía devolverle ritmo a ese lugar. Mai fue la primera en notarlo. Al principio, mantenía cierta distancia. No era rechazo, era prudencia. Como si su mente le recordara constantemente que no debía acostumbrarse demasiado a nada que pudiera desaparecer. Pero Ruth no intentó ganarse su confianza. Y justo por eso, empezó a hacerlo. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de iluminar por completo el paisaje, Ruth ya estaba despierta. Había algo en su forma de moverse que no hacía ruido, pero sí generaba presencia. Preparó algo sencillo para desayunar. Nada elaborado. Pero suficiente para que el día comenzara con una sensación distinta. Cuando Mai despertó, se detuvo en seco al ver la mesa. No era solo la comida. Era la intención. Ese tipo de detalle que no se improvisa, que nace de alguien que está realmente atento. No tenías que hacerlo, dijo Mai, casi en automático. Ruth sonrió ligeramente. Lo sé. Esa respuesta desconcertó a la niña. Porque no venía desde la obligación, venía desde la elección. Y eso, para alguien como ella, era algo nuevo. El hombre, cuyo nombre Ruth aún no conocía,
Apareció unos minutos después. Su expresión era distinta a la del día anterior. No completamente relajada, pero sí menos tensa. Se sentó en la mesa. Miró el desayuno. Y luego a Ruth. No tienes que quedarte si no quieres, dijo, con una honestidad que no buscaba presionar. Ruth lo miró por un segundo. No me estoy quedando por obligación. Y con eso, bastó. No hizo falta decir más. Durante los días siguientes, la rutina comenzó a tomar forma. Ruth ayudaba en lo necesario, pero nunca imponía su manera de hacer las cosas. Observaba primero, entendía después, y actuaba con precisión. Como alguien que no solo sabe hacer, sino también respetar lo que ya existe. May empezó a hablar más. Pequeñas frases al inicio. Luego preguntas. Luego comentarios. Y sin darse cuenta, empezó a sonreír. No siempre. Pero lo suficiente. Ellie, por su parte, había cambiado de una manera aún más evidente. Su energía era distinta. Sus movimientos más activos, su mirada más despierta. Parecía seguir a Ruth con la mirada como si ella fuera una especie de punto de referencia, alguien que traía estabilidad. Y el hombre. Él observaba todo. Sin intervenir demasiado. Pero con una atención constante. Había algo en Ruth que no lograba descifrar del todo. No por misterio, sino por coherencia. Todo en ella parecía tener sentido, sin necesidad de explicaciones largas. Una tarde, mientras trabajaban fuera de la casa, finalmente habló. ¿Por qué lo haces? Ruth no levantó la mirada de lo que estaba haciendo. ¿Hacer qué? Quedarte, ayudar, sin pedir nada. Hubo una pausa breve. El viento movía suavemente el entorno, como si también esperara la respuesta. Porque puedo, respondió Ruth. El hombre frunció ligeramente el ceño. Eso no responde nada. Ruth levantó la mirada esta vez. A veces, poder hacer algo, es razón suficiente. El hombre guardó silencio. No porque no entendiera, sino porque esa respuesta era más profunda de lo que parecía. Y lo sabía. Esa noche, mientras la casa volvía a llenarse de ese silencio tranquilo que ya empezaba a sentirse familiar, May hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de todo. ¿Te vas a ir? Ruth la miró. No respondió de inmediato. Porque sabía que esa no era solo una pregunta. Era una necesidad. Una que no se podía responder a la ligera. Se acercó a ella. Se agachó a su altura. Y con una calma firme, dijo. No hoy. May no sonrió. Pero algo en su expresión se relajó. Como si esa respuesta, aunque temporal, fuera suficiente por ahora. Porque a veces, lo único que alguien necesita, no es una promesa eterna. Sino saber que, al menos por hoy, alguien se queda. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba, era que muy pronto, esa decisión de quedarse comenzaría a ser puesta a prueba de una manera completamente inesperada. Los días siguientes trajeron algo que esa casa no había sentido en mucho tiempo: continuidad. No era felicidad exagerada, ni cambios drásticos, era algo más poderoso. Era estabilidad. Rutinas que se repetían, gestos que se volvían familiares, momentos simples que empezaban a construir una sensación de hogar. Ruth no hablaba de quedarse para siempre. Pero tampoco actuaba como alguien de paso. Y esa diferencia, lo cambiaba todo. Cada mañana comenzaba con pequeños rituales que, sin darse cuenta, se volvían importantes. El desayuno listo, la mesa ordenada, la luz entrando por la ventana y alguien esperando que el día comenzara. May ya no dudaba en sentarse primero. Ellie ya no observaba en silencio, ahora participaba, señalaba, sonreía. Y el hombre, aunque seguía siendo reservado, empezaba a relajarse en detalles muy sutiles. Una respiración más lenta, una mirada menos cargada, una presencia más tranquila. Pero como suele suceder cuando algo empieza a mejorar, la vida encuentra la manera de ponerlo a prueba. Esa tarde, el cielo cambió de forma repentina. El viento comenzó a intensificarse y el ambiente adquirió ese tono que anuncia que algo se aproxima. Ruth lo notó de inmediato. No por el clima, sino por el cambio en la energía del lugar. El hombre también lo sintió. Dejó lo que estaba haciendo y miró hacia el horizonte. No dijo nada, pero su postura cambió. Más rígida. Más alerta. May percibió la tensión. ¿Qué pasa?, preguntó, con una inquietud que no intentó ocultar. El hombre dudó un segundo. Nada, solo es mejor que entremos. Pero Ruth sabía que no era solo eso. Había algo más. Algo que no tenía que ver con el clima.
Cuando entraron, el ambiente dentro de la casa ya no era el mismo de los días anteriores. Había una especie de silencio expectante, como si el espacio mismo estuviera esperando que algo ocurriera. Ruth no preguntó, pero observó. Siempre observaba. Minutos después, alguien llamó a la puerta. No fue un golpe fuerte, pero sí firme. El tipo de llamado que no se ignora. El hombre se quedó inmóvil por un instante. Luego caminó hacia la puerta. Cada paso parecía calculado. Como si ya conociera ese momento. Como si ya hubiera pasado antes. Ruth se mantuvo en su lugar. May, en cambio, se acercó ligeramente, sin hacer ruido. El hombre abrió la puerta. Y del otro lado, había dos figuras. No dijeron mucho al inicio. No hicieron falta palabras largas. El ambiente cambió de inmediato. La conversación fue breve. Directa. Pero cargada de implicaciones que no necesitaban explicarse en voz alta. Ruth no escuchó cada palabra. Pero entendió lo suficiente. Algo estaba en juego. Algo que no se resolvería con facilidad. Cuando la puerta se cerró, el silencio dentro de la casa fue diferente. Más pesado. Más real. El hombre apoyó la mano sobre la mesa por un segundo, como si necesitara estabilizarse. May lo miró. ¿Qué quieren? Él no respondió de inmediato. Pasó la mano por su rostro. Y finalmente dijo. Tiempo. Una sola palabra. Pero suficiente. Ruth comprendió. No era una visita casual. Era una presión. Una que llevaba tiempo acumulándose. Y que ahora, había llegado a un punto límite. Esa noche, nadie durmió igual. No hubo conversaciones largas. Pero sí pensamientos que no dejaban descansar. Ruth miraba el techo, analizando cada detalle, cada gesto, cada señal de lo que estaba ocurriendo. Porque había algo claro. Esa casa no solo necesitaba ayuda cotidiana. Necesitaba algo más profundo. Algo que iba más allá de cocinar, ordenar o acompañar. Y por primera vez desde que había llegado, Ruth entendió que quedarse ya no era solo una elección tranquila. Era una decisión que implicaba asumir algo mayor. Algo que podría cambiar no solo la vida de esa familia, sino también la suya. Y lo que haría al día siguiente. Definiría el rumbo de todo. El amanecer llegó más silencioso de lo habitual. No porque faltara sonido, sino porque todos sabían que ese día no sería como los anteriores. Había una sensación compartida, una especie de acuerdo invisible de que algo debía resolverse. Ruth fue la primera en levantarse. No por costumbre, sino por claridad. Cuando ciertas situaciones alcanzan un punto límite, hay personas que esperan y otras que actúan. Y Ruth pertenecía al segundo grupo. Preparó el desayuno como siempre. Con la misma atención. Con la misma calma. Pero esta vez, había una intención distinta detrás de cada movimiento. No era solo alimentar. Era sostener. May apareció minutos después. Su mirada buscó respuestas antes incluso de sentarse. ¿Se van a llevar la casa?, preguntó, sin rodeos. Ruth no respondió de inmediato. Porque sabía que esa pregunta no merecía una respuesta apresurada. Aún no, dijo finalmente, con firmeza tranquila. May asintió. No completamente convencida, pero lo suficiente para mantenerse en pie. El hombre se sentó poco después. Su expresión ya no ocultaba la preocupación. No intentaba disimular. Y eso, de alguna forma, hacía todo más honesto. Ruth lo miró directamente. Cuéntame. No fue una sugerencia. Fue una invitación clara. El hombre dudó unos segundos. Pero esta vez, no evitó la conversación. Hace meses que no logro ponerme al día con un acuerdo que hice, comenzó. He estado intentando resolverlo, pero no ha sido suficiente. Hizo una pausa. Y ahora quieren una solución inmediata. Ruth escuchó sin interrumpir. ¿Cuánto tiempo tienes? Muy poco. Silencio. Pero no un silencio vacío. Era un espacio donde las decisiones comenzaban a tomar forma. Ruth apoyó las manos sobre la mesa. Entonces no necesitamos tiempo, necesitamos estrategia. El hombre levantó la mirada. No esperaba esa respuesta. Porque estaba acostumbrado a soluciones lentas, o a la ausencia de ellas. Pero Ruth no pensaba en términos de problema. Pensaba en términos de movimiento. Ese mismo día, comenzó a hacer algo que nadie anticipó. Salió. No para alejarse, sino para activar posibilidades.
Visitó lugares cercanos, habló con personas, observó dinámicas, conectó piezas. No desde la desesperación, sino desde una claridad poco común. Porque cuando alguien sabe ver valor donde otros no lo ven, las opciones aparecen. Al regresar, no traía promesas. Traía un plan. Se sentó frente al hombre. Y explicó, paso a paso, lo que podían hacer. No era sencillo. Requería organización, enfoque y acción inmediata. Pero era posible. Y eso cambiaba todo. Los días siguientes se convirtieron en una secuencia de movimiento constante. Cada uno tenía un rol. Cada acción tenía un propósito. Mai ayudaba en lo que podía. Eli observaba, aprendía, sonreía más. Y el hombre recuperaba algo que creía haber perdido. Dirección. No todo fue fácil. Hubo momentos de duda, de cansancio, de incertidumbre. Pero esta vez, no estaban solos frente a eso. Y esa diferencia sostenía todo. Hasta que finalmente llegó el día. El momento en que todo lo que habían hecho sería puesto a prueba. La misma puerta. El mismo lugar. Pero una energía completamente distinta. Ruth estaba de pie. El hombre a su lado. Mai observando desde dentro. La puerta se abrió. Y esta vez, la historia no se repetiría de la misma forma. Porque cuando alguien decide no rendirse, incluso en silencio, las circunstancias comienzan a cambiar. Pero lo que sucedió en ese encuentro no solo resolvería el presente, también revelaría algo que ninguno de ellos había visto venir. La puerta se abrió, pero esta vez, el ambiente era completamente distinto. No había tensión acumulada en el aire. Había presencia. El hombre no evitó la mirada. No dudó al colocarse firme. Y Ruth, a su lado, no parecía una visitante más, sino alguien que entendía exactamente lo que estaba ocurriendo. Las dos figuras del otro lado observaron en silencio durante unos segundos. Como si intentaran reconocer que había cambiado, porque algo, claramente, ya no era igual. El hombre habló primero. Pero no con prisa. No con nervios. Sino con una claridad que antes no tenía. Explicó la situación. No desde la excusa. Desde la responsabilidad. Y luego, presentó la propuesta. Una forma concreta de avanzar, basada en lo que Ruth había estructurado. Cada detalle tenía lógica. Cada paso mostraba intención real de resolver, no solo de posponer. Hubo un silencio breve. Uno de esos silencios que parecen medir el peso de las decisiones. Las dos figuras intercambiaron una mirada. No hubo gestos exagerados. Solo una evaluación silenciosa. Finalmente, una de ellas asintió levemente. No como una victoria, pero sí como una apertura. Y eso era suficiente. La conversación terminó sin dramatismos. Sin conflictos. Pero con algo mucho más importante. Un acuerdo. Cuando la puerta se cerró, nadie habló de inmediato. Porque a veces, el cuerpo necesita unos segundos para procesar lo que acaba de suceder. Mai fue la primera en romper el silencio. ¿Ya pasó? El hombre la miró. Y por primera vez desde que Ruth había llegado, sonrió con tranquilidad. Sí, ya pasó. No era el final de todo. Pero sí el final de lo más difícil. Y eso, para ellos, lo cambiaba todo. Eli comenzó a dar pequeños pasos por la habitación, como si percibiera la ligereza en el ambiente. Mai se acercó a la mesa, tocando la superficie con los dedos, casi como comprobando que todo seguía ahí, pero diferente. Ruth observaba. Sin intervenir. Sin buscar protagonismo. Porque entendía algo que pocos comprenden. Que su papel no era quedarse en el centro, sino activar el cambio y permitir que los demás lo sostuvieran. Esa tarde, la casa volvió a sentirse viva. Pero no como al inicio. Ahora había algo más profundo. Confianza. No perfecta. No absoluta. Pero real. El hombre se acercó a Ruth cuando el día comenzaba a caer. Se detuvo frente a ella. No sé cómo agradecerte esto. Ruth negó suavemente con la cabeza. No tienes que hacerlo. Sí tengo. Entonces hazlo bien. El hombre frunció ligeramente el ceño, intrigado. Ruth continuó. Sostén lo que empezaste hoy. Eso es suficiente. Esa respuesta lo dejó en silencio. Porque no era una respuesta fácil. Era una responsabilidad. Pero también, una oportunidad. Mai, que había estado escuchando desde cerca, intervino de pronto.
¿Ahora sí te vas a ir? La pregunta quedó en el aire. Más directa que nunca. Más difícil que antes. Ruth la miró. Luego miró la casa. El hombre. El pequeño Eli, que ahora jugaba con una energía completamente distinta. Todo estaba en movimiento. Todo estaba cambiando. Y justo por eso, la decisión no era sencilla. Porque quedarse ya no significaba ayudar desde cero. Significaba formar parte de algo que ya había comenzado a crecer. Ruth tomó aire suavemente. Y dio un paso hacia Mai. Se agachó, como la primera vez. Pero esta vez, su mirada tenía algo distinto. Algo más profundo. Algo definitivo. Y lo que dijo a continuación marcaría no solo el final de esta etapa, sino el verdadero inicio de una historia que ninguno de ellos olvidaría. Ruth sostuvo la mirada de Mai por unos segundos. No fue una pausa vacía. Fue una decisión formándose en tiempo real. Porque hay momentos en los que uno entiende que no se trata solo de seguir adelante, sino de elegir dónde realmente quiere quedarse. No me voy hoy, dijo finalmente. Pero esta vez, esas palabras no sonaron como una respuesta temporal. Sonaron como una elección consciente. Mai no reaccionó de inmediato. Como si necesitara unos segundos para creerlo. Pero luego, algo en su expresión cambió. No fue una sonrisa amplia, fue algo más auténtico. Una tranquilidad que llegaba despacio, pero firme. El hombre observó la escena en silencio. No intervino. Porque entendía lo que estaba ocurriendo. Y lo respetaba. Esa noche, la casa se sintió diferente a todo lo anterior. No por lo que había pasado, sino por lo que ahora era posible. Los días siguientes confirmaron lo que esa decisión había iniciado. Ruth no tomó control de la casa. La fortaleció. El hombre comenzó a organizar mejor su trabajo, con enfoque, con claridad. Ya no reaccionaba, ahora anticipaba. Mai recuperó algo que había dejado de mostrar, curiosidad. Empezó a hacer preguntas, a interesarse por aprender, a involucrarse sin ese peso constante en su forma de moverse. ¿Y Eli? Eli simplemente volvió a ser un niño. A reír. A explorar. A moverse sin esa quietud que antes lo acompañaba. Pero lo más importante no era lo visible. Era lo invisible. La energía del lugar había cambiado. Porque cuando alguien llega con intención genuina, no solo transforma lo que hace. Transforma lo que los demás creen posible. Una tarde, semanas después, Ruth salió a caminar por el mismo camino por el que había llegado. El mismo polvo. El mismo horizonte. Pero no era el mismo punto. Se detuvo. Miró hacia atrás. La casa ya no parecía un lugar detenido. Parecía un hogar en construcción. Y entonces entendió algo que no había puesto en palabras hasta ese momento. No había llegado ahí por casualidad. Había llegado porque podía ver lo que otros no veían. Y había decidido actuar. Sin promesas. Sin garantías. Solo con presencia. Y eso había sido suficiente para cambiarlo todo. Antes de volver, se permitió un pequeño momento de silencio. No para pensar, sino para reconocer. Porque en un mundo donde muchos esperan el momento perfecto, las condiciones ideales o las certezas completas, hay quienes simplemente avanzan. Y en ese avance, terminan creando las historias que otros solo imaginan. Ruth giró. Y regresó. No como alguien que está de paso, sino como alguien que eligió quedarse y construir. Y quizás, esa sea la parte más poderosa de toda esta historia. Que no se trató de suerte. Ni de destino. Se trató de una decisión. Una decisión que empezó con algo tan simple como tocar una puerta. Y terminó convirtiéndose en un nuevo comienzo para todos. Porque al final, las vidas no cambian por grandes eventos. Cambian por pequeños actos sostenidos en el tiempo. Y a veces, todo lo que se necesita es que alguien decida no seguir de largo.